Dios los continúe bendiciendo, amada iglesia. Reciba la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en sus hogares. Dios la bendiga, pastora. Bendiciones, pastor. Amén. Qué bendición poder llegar en esta noche hasta sus hogares, en esta noche de día miércoles, para volver a unirnos con el Señor en familia, porque todos los días nosotros debemos estar unidos con Él, estar buscándole a Él, porque tenemos luchas todos los días, cada momento de nuestra vida tenemos un reto que enfrentar, pero si lo enfrentamos con Él salimos triunfantes. Por eso la palabra de hoy es esa esperanza, de esa promesa maravillosa que Dios nos regala a cada uno de nosotros, es la confianza que debemos tener plenamente en Él, que Él lo hará por nosotros. Si estamos pasando por alguna dificultad, algún problema, el pasaje de hoy va a hablar a nuestros corazones. Si nosotros deseamos metas, sueños, anhelos, y también Dios va a operar en nuestros corazones a través de la palabra de Dios, porque la palabra es viva, es eficaz. La palabra de Dios hace que cada uno de nosotros nos fortalezcamos en Él y podamos confiar para poder salir triunfantes. Por eso para nosotros es una gran alegría venir en esta noche a poner todas nuestras cargas delante de Él, a orar a Él, y también para que la palabra, después de haberlo adorado, alabado, venga a nuestras vidas también, para que nosotros podamos exaltarlo a Él a través de nuestros actos, no solo cantando, no solo haciendo adoraciones para Él, también con nuestros actos nosotros exaltamos el nombre de Dios Todopoderoso, dándole la gloria a Él, glorificándolo con las cosas que Él ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Nosotros podemos levantarnos como personas triunfantes, vencedoras en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso tenemos que entrar a través de la oración para que Él opere en nuestras vidas. Pastora. Amén, pastor. Bendiciones, iglesia. En esta noche vamos a orar, a entrar en la presencia más y más de nuestro Dios, a venir a poner todas nuestras dificultades, todo lo que somos, todo lo que tenemos delante de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche estamos aquí, mi Señor, delante de ti, confiados, Señor amado y precioso Dios. Venimos, como dice tu palabra, que nos acerquemos, Señor, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, Señor. Venimos, precioso Dios, corremos a los brazos de nuestro Padre, corremos a los brazos de nuestro Dios para exaltar su nombre, para bendecirlo, Señor, para venir a colocar toda nuestra carga, Señor, en tu presencia, para venir a colocar toda nuestra confianza también en ti, Señor. Corremos a tus brazos, Señor amado y precioso Dios, a decirte, mi Señor, que te adoramos, que te bendecimos, Señor, que tú eres el centro de nuestra vida, que tú eres lo más hermoso que tenemos, precioso Dios y Rey maravilloso. Te adoramos y te exaltamos, mi Señor, con todo nuestro corazón, y en esta noche nos rendimos una vez más a tus pies preciosos, Señor, para adorar tu nombre, Señor, para exaltarte, mi Dios, y para declarar nuestra dependencia de ti, Señor, para declarar que dependemos de ti, dependemos de tu poder, de tu grandeza, de tu ayuda, Señor, porque hemos entendido, Padre mío, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso venimos y corremos a estos brazos hermosos, Señor, bendito Dios, para refugiarnos en ti, Señor, porque tú has dicho que tú serás siempre nuestro refugio, nuestra ayuda y nuestra fortaleza, y lo creemos, mi Señor. Por eso, Señor, en esta noche colocamos cada uno de los miembros de la iglesia, cada una de las personas que está viendo esta palabra, Señor, porque tú conoces sus luchas, tú conoces sus dificultades, Señor, tú sabes lo que ellos han vivido, y hoy lo ponemos delante de ti, Señor amado y precioso Dios de los cielos, mi Señor, pidiendo tu ayuda, Señor, pidiendo ser fortalecidos, Señor, con el poder glorioso de tu Santo Espíritu, mi Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche fluya poderosamente en cada lugar donde se escuche esta palabra, en el poder de tu presencia, Señor. Fluya, Señor, trayendo la sanidad, fluya trayendo el milagro, Señor, lo que esperamos, Señor. Fluye, Espíritu de Dios, en cada lugar, que tu poder y tu gloria sea manifiesta, el fuego divino, el fuego del Espíritu Santo sea manifiesto en cada lugar donde esta palabra se escucha, mi Señor.
Lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Padre. Gracias porque tú siempre nos ayudas, nos guardas y nos proteges, mi Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Estamos siendo fortalecidos con el poder glorioso del Espíritu Santo, por eso ya puedes sentir su presencia en su casa, operando Dios en todo lo que necesitamos en esta noche. La palabra también trae una gran bendición para nosotros. Es en un acto maravilloso de fe de un hombre de Dios como David. Allí en el Salmo 110, versículo 1 al 3, lo leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. El pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Aleluya. Qué tremenda palabra que Dios nos regala en esta noche. Es una palabra maravillosa donde un hombre de Dios como David confiaba plenamente en Dios. David era una persona muy ocupada, siendo un rey de 12 tribus. Tenía problemas porque todos nosotros también en la vida pasamos problemas, circunstancias difíciles. David pasaba problemas, dificultades en su vida personal, en su vida social, en su vida como gobernante pasó muchos problemas. Y en esa confianza que él tenía a Dios, ese salmo, en medio de las dificultades, él canta ese salmo para Dios, para que enseñarnos a nosotros también cómo nosotros debemos confiar plenamente en Dios. David como rey andaba muy ocupado frente a circunstancias como de gobierno, circunstancias familiares, circunstancias en sus partes de control que él tenía que hacer en sus bienes. Él tenía muchas dificultades por todos los lados, pero también tenía sueños, tenía metas, él tenía deseos grandes de realizar en su vida. Tenía tantos sueños, como uno de ellos que él relata era la construcción del templo del Señor, y él no lo puede construir, pero le deja todo prácticamente para que simplemente Salomón lo haga, pero él entregó los recursos, entregó los materiales, la gran parte de las cosas ya estaban, casi el 80% de todas las cosas, él lo entregó para que se edificara el templo. O sea, era una persona tan ocupada, pero tenía totalmente confianza en Dios. Al igual, cada uno de nosotros también pasamos por problemas, cada uno de nosotros pasamos por dificultades, cada uno de nosotros tenemos muchos retos en la vida en los cuales nos enfrentamos a través de nuestra fe en el Señor, pero el maligno ha querido desanimar el corazón de las personas, hacer que las personas retrocedan, no confíen en sí mismas, y por eso esta palabra viene para nosotros. Así como David estaba fortalecido en el Señor, nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Tenemos que tener esa confianza plena en el Señor. David tenía metas, nosotros también tenemos metas, y en las metas, en nuestros sueños, en los problemas diariamente, tenemos que tener esa plena confianza que Dios puede operar a favor de cada uno de nosotros. Dios tiene ese control a favor de nuestras vidas. Por eso muchas personas a través de los problemas, cuando no confían en el Señor, se cargan y andan con cargas, con problemas, con dificultades en su vida. Esos problemas, esas dificultades son cargas para ellos. Esas cargas para ellos no les permite vivir, disfrutar la vida, disfrutar las cosas que Dios nos ha dejado. Ciertamente los problemas no son para olvidarlos, dejarlos ahí, pero en los problemas tenemos que, así como David tenía problemas y nos escribe este salmo de plena confianza en Dios en medio de los problemas, nosotros en medio de los problemas tenemos que tener una confianza plena en Dios, una confianza en la cual el dolor que está pasando en el cuerpo, el dolor que está pasando por ese familiar, el dolor que está pasando por aquella adversidad que está sintiendo, o también los recursos que no están llegando, esas cosas debemos tenerle en las manos del Señor, esa confianza plena. David, todas las cosas tenía la confianza en el Señor, y ese salmo nos va a enseñar eso, que nosotros debemos tener una confianza plena en el Señor. Por eso en ese Salmo 110, del verso 1 al 13, es un salmo
de total confianza de David hacia el Señor. Es un salmo en el cual David confía plenamente en el Señor. Y todos vivimos en nuestra vida pensando en que Dios va a operar en nuestra vida. El día domingo estuvimos viendo lo importante que es confiar en el Señor, en sus promesas. Esas son promesas de Dios que David confía en el Señor y Dios lo libra. También nosotros tenemos una promesa que eso pasa a nosotros. Pasa a nosotros para nosotros tener esa confianza plena en nuestro Dios Todopoderoso. El día domingo vimos lo que es la composición del tiempo. En la composición del tiempo, como es tan importante nosotros saber tener desde la escuela primaria, nos enseñaron esto, lo que es el pasado y el futuro. También en la física básica dicen que hablan del presente, y esas tres cosas son importantísimas en el tiempo. Y en ese tiempo entonces es inevitable que nosotros hayamos pasado muchas cosas en la vida, y todas estas cosas que nosotros miramos hacia atrás, hay dos cosas que pudieron pasar en nuestra vida. La primera, que por nuestras actitudes, nuestra forma de comportarnos, pudimos tener una victoria. No pasó mayor cosa porque nos fue bien, pero muchas de las decisiones que hayamos tomado como seres humanos, quizás hemos cometido errores. Y esos errores nos llevan para que nosotros veamos que en el pasado quedamos marcados con algo, algún error que cometimos, algún acto que no realizamos correctamente. Pero lo segundo que podemos ver es que en todo el pasado, a pesar de que ya no podemos sino simplemente tener la memoria de lo que pasó, pero ya no se puede hacer nada del pasado, el momento que ocurrió, muchos deseáramos poder estar antecitos de ese momento, regresar allá para no cometer ese error, pero si ya se cometió, ya está hecho. Ya no nos tenemos que empezar a lamentarnos. Por eso es tan importante saber que si se cometió ese error, Dios siempre ha sido fiel y será fiel con cada uno de nosotros. El gran amor de Dios está a favor de cada uno de nosotros. Lo que podemos ver en este pasaje, lo que podemos ver que lo que pasó en nuestras vidas en el tiempo pasado, Dios es perfecto, y Dios en su perfecto amor quiere que cada uno de nosotros, pues no somos perfectos, hemos cometido errores, y en esos errores que hemos cometido, hoy a causa de ese error, muchas personas por estar en el alcoholismo, pues pueden tener alguna enfermedad física. Otras personas por estar en las partes de la drogadicción pudieron tener una adversidad física, porque todas estas cosas que no son de beneficio para la salud, el tiempo de todas maneras va a cobrar eso en la salud de las personas. Y si esos errores se cometieron, pues ya no es para lamentarnos, sino para saber que a pesar de que cometimos esos errores en el pasado, Dios siempre ha sido fiel. Dios no está viendo o no ve, Él desea que cada uno de nosotros busquemos la perfección cada día como es Cristo. Pero si no es la perfección, nosotros sí debemos ver y confiar que en el pasado no fuimos perfectos, pero Dios en el pasado sí nos mostró su perfecto amor. Nos muestra también hoy en el presente su perfecto amor, y nos mostrará siempre su perfecto amor, porque Dios, en Él no hay modo de mudanza. Él es siempre lo mismo. Él nos ofrece su amor perfecto, pastora. Claro que sí, es que la palabra del Señor nos enseña que todos los siervos del Señor, los que amaron al Señor, los que decidieron seguirle, tuvieron dificultades. O sea, todos tuvieron que pasar por diferentes cosas y circunstancias difíciles, y una de ellas que vemos es a David precisamente. Pero hay un salmo que dice, la palabra del Señor dice: fíate de Jehová fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él te enseñará, Él te mostrará la senda. Entonces, lo que la palabra del Señor nos enseña es que para que estos hombres triunfaran, nunca fueron sabios en su propia prudencia, ni se creyeron, mejor dicho, los superinteligentes, sino lo que ellos hicieron fue fiarse de Jehová, es decir, buscar la presencia de Dios, confiar en Dios, confiar en lo que Dios les había prometido y en lo que Dios básicamente podía hacer por ellos. Entonces ellos confiaron, porque eso, fíate de Jehová, es como confía en Jehová, sí, que Él puede hacer, que Él puede guiarte, que puede bendecirte. Eso fue lo que hizo David. Él seguía buscando al Señor. Eso fue lo que hicieron los diferentes siervos que quisieron agradar al Señor, porque uno ve en la palabra y dice: Dios escogió a Samuel
a Saúl, perdón, pero Saúl fue sabio en su propia prudencia y el problema de él fue ese, que él se creyó que tenía todo el conocimiento y que él podía hacer todas las cosas a su manera, por eso no obedecía la voz del Señor. Cuando Dios le mandaba hacer algo, él no lo hacía o lo hacía simplemente a su manera, o sea, era desobediente. Pero cuando nosotros vemos los otros siervos, por ejemplo David estuvo siempre dispuesto a bajar la cabeza y a obedecer al Señor. En todo lo que el Señor le decía, él confiaba, él creía en el poder del Señor, él sabía que Dios era su sustento. En cada momento, en cada dificultad, en cada uno de los salmos que nosotros leemos, vemos la confianza de David en el Señor. Así, iglesia, nosotros también tenemos que tener esa confianza, porque muchas veces expresamos que tenemos confianza en Dios, que creemos en el Señor, que esperamos en el Señor, pero cuando todas las cosas van bien, pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ahí realmente es donde nosotros mostramos si realmente confiamos en el Señor. Pero ahí es el momento donde, como dicen por ahí, pastor, donde se pela el cobre, ¿no? Es donde, no, yo pensé que confiaba en el Señor, pero ahora que ya no sé qué es lo que va a pasar y me desespero. Es el momento de confiar, es cuando vienen las dificultades, iglesia, cuando vienen los problemas, ahí es donde nosotros confiamos en el Señor, ahí es donde nosotros declaramos nuestra fe, proclamamos nuestra fe en el Señor y esperamos en su presencia, doblamos nuestra rodilla y le pedimos ayuda a Dios y esperamos la respuesta de nuestro Dios, porque ese es el momento donde nosotros mostramos la confianza que tenemos en nuestro Dios. Tenemos que confiar plenamente en el Señor y por eso ese salmo nos está mostrando la plena confianza de David en el Señor. Y inicia el versículo 1 que estamos hablando, cuando nos habla en ese versículo número 1, que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Básicamente es lo que ese versículo está colocando, la autoridad y el poder que Dios adjudica. Y por eso en el Nuevo Testamento, pastora e iglesia, están nombrando aproximadamente 7 veces en 7 libros diferentes, 7 veces este versículo, estos versículos del verso 1 del Salmo 116. Nos habla del Evangelio según Marcos, en Lucas y Mateo. También en el apóstol Pablo a Corintio y también en el libro de Hebreos. Pero una de las enseñanzas más extraordinarias que trae para nosotros este versículo 1 está en Efesios. En Efesios, allí en el capítulo 1, en el versículo 20 al 22, dice la palabra del Señor: el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándose a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en ese siglo, sino también en el venidero. El verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nos está hablando este versículo cómo la autoridad que Dios ha adjudicado no solo es para ese líder religioso, no solo operó en Jesús de Nazaret, también dice que todas las cosas fueron, del versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Jesús tiene todas las cosas bajo sus pies, la autoridad, porque Él venció la muerte, Él venció todas las artimañas del enemigo que se había ganado desde el pecado original o adjudicado a Él. Pero la Biblia nos está mostrando que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Al morir Jesús dice que Él arrebató todo lo que el imperio que Él había ganado, y al arrebatarlo esto, entonces dice que todo quedó bajo los pies de Jesús, pero Jesús también lo da para la iglesia, para cada uno de nosotros que somos iglesia. Es decir, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, nosotros podemos estar con el Señor, meternos con el Señor, creerle al Señor. Y dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, cada uno de nosotros en la cabeza gobierna todo el cuerpo. La mano no puede decirle a la cabeza muévase, no, la cabeza le dice a la mano que se mueva, la cabeza le dice a los pies que se mueva, la cabeza da el orden para que cierre los ojos, para que esté atento
a cualquier circunstancia para que respire fuera de la respiración normal. La cabeza gobierna todas las cosas, y la cabeza dice que Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Nosotros somos como iglesia, y esa iglesia nos está mostrando entonces la palabra del Señor, la autoridad que Dios ha declarado a favor de nosotros. Dios ha colocado autoridad en tu vida. Dios ha colocado la autoridad en la vida de nosotros. Nosotros somos iglesia del Señor. Ese problema, esa dificultad, esas metas que no las has visto realidad en tu vida, que sueña con esas cosas, Dios te da autoridad. La palabra que nos está hablando en esta noche es que hay autoridad de Dios a favor tuyo, autoridad a favor de cada uno de nosotros que confiamos en el Señor. Esa autoridad la sentía David en medio de las dificultades, en medio de las guerras, en medio de lo que él afrontaba. Él siempre quería en su corazón, y que tenía la confianza plena en la autoridad que Dios se le estaba adjudicando a él, así mismo con nosotros también. Y esa autoridad que está con cada uno de nosotros es una autoridad poderosa, es una autoridad en la cual Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través de lo que hablamos. Dice la palabra que tenemos autoridad en nuestra boca para dar vida o dar muerte. Por eso las palabras de nosotros en esta mañana, en esta noche, tienen autoridad para decirle al maligno: hasta aquí gobernó, hasta aquí está gobernando esa circunstancia, este problema, esta dificultad que venía en mi vida, hoy tiene un punto final, porque Dios me ha levantado, Dios me bendice. Por eso el versículo 2 está hablando claramente de esa autoridad, del poder que Dios tiene sobre todas las cosas. Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Nada está fuera del dominio o el poder de Dios. Dios está dando ese poder maravilloso para nosotros. El versículo 3 es un versículo extraordinario que trae la enseñanza para nosotros de la confianza plena. Ya nos dio la autoridad, el poder es de Dios, y los que confiamos en el Señor, dice que Dios lo dio por cabeza a la iglesia, es decir, esa autoridad maravillosa que Jesús ganó en la cruz del Calvario, derrotando toda adversidad. Por eso en esta noche brujería no puede estar en tu casa, hechizo no puede estar en tu casa, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, allá hay libertad. Y nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Al tener al Espíritu Santo, el maligno no puede tocar tu casa, el maligno no puede enseñorearse. Pero el problema de muchas personas es que se dejan convencer del maligno, y al sentir miedo pues abren una puerta, y al sentir el miedo pues de esa puerta abierta el enemigo entra fácilmente. Pero hoy la palabra dice que Dios te ha dado autoridad, nos ha dado autoridad a nosotros como iglesia, puso por cabeza, dice que todo lo que sometió bajo los pies, es decir, Él dice que nos dio autoridad para pisotear, para ahollar serpientes, escorpiones y sobre toda obra de maldad, y nada nos hará daño. Esa es la palabra de promesa. Por eso ese verso 3 en la Nueva Traducción Viviente nos está diciendo: cuando vayas a la guerra, es decir, todos nosotros vamos a ir a enfrentar un problema, una dificultad. Ahora no tenemos la guerra como normalmente se hacía en ese tiempo. La guerra de hoy en día es el problema, la dificultad, lo que tenemos que enfrentar constantemente, las dificultades que tenemos que vencer. Dice, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Es decir, cuando vamos a la guerra, nosotros normalmente tenemos que confiar plenamente en el Señor, y ahí viene el servicio del ejército celestial a favor de cada uno de nosotros. Dice, te servirá voluntariamente. Dice, estás en vuestras vestiduras santas, y tu fuerza será renovada cada día como el rocío de la mañana. Qué bendición. La fuerza de cada uno de nosotros será renovada en la dificultad. ¿Está pasando por alguna dificultad, algún problema? Las fuerzas van a ser renovadas en nuestra vida. Sí, Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que toda fuerza del enemigo, todo poder de las tinieblas y todo lo que viene en contra de los seres humanos, en este caso del pueblo de Dios, no va a prevalecer. Pero lo que decía el pastor es muy cierto. A veces vienen las dificultades y la gente le cree más al maligno, lo que le dice el maligno en su mente. Recuerde que la lucha más grande que nosotros los seres vivimos es en nuestra mente. Así por tanto el enemigo mandará pensamientos negativos, pensamientos de miedo, pensamientos de temor, para llegar a atemorizar tu vida, tanto para paralizarte, porque no olvides que el miedo paraliza, pastor, y cuando el enemigo logra paralizarte, entonces es cuando
logra doblegarte. Pero nosotros tenemos la autoridad como hijos de Dios, como pueblo de Dios, porque el mismo Señor nos ha dado autoridad en un nombre, decía el pastor, en el nombre que es sobre todo nombre, es decir, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros tenemos autoridad. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder, iglesia, y nosotros, la manera como nosotros guerreamos, la manera como nosotros peleamos es declarando palabra del Señor. Quiero que recuerde un momento cuando el Señor estuvo allí en los 40 días y 40 noches en el desierto. Vino el enemigo a tentarlo y el Señor siempre le dirigió, le reprendió por medio de la palabra. Por eso nosotros tenemos la palabra de autoridad de nuestro Dios. Lo que tenemos que declarar es la palabra, porque la autoridad no la dio Dios a nosotros, sí, pero ¿dónde está la autoridad? En la palabra, pastor. Cuando nosotros declaramos la palabra del Señor, lo que está escrito, como le dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso recuerde que cuando usted está pasando por dificultad, usted tiene que declarar palabra de Dios. No se ponga a quejarse, no se ponga a ponerse bravo con Dios y a estar discutiendo por las diferentes situaciones. No, aproveche a declarar palabra del Señor, porque la palabra de Dios tiene poder, y todo, dice la palabra, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tiene que doblar su rodilla delante del poder y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la autoridad nuestra, iglesia, está es en la palabra, lo que Dios nos ha dado, y esa es la autoridad que nosotros debemos ejecutar, que debemos hacer, que debemos declarar para obtener la victoria, la cual estamos esperando, ¿verdad, pastor? Aleluya, así es. Esa es la confianza plena de nosotros como iglesia en el Señor Jesucristo, en el poder y la autoridad que ha puesto como por cabeza a la iglesia. Por eso es tan importante esto para nosotros. Y el salmista, ¿cómo lo practica en su vida? ¿Cómo escribe ese Salmo 110? En medio de la dificultad, en medio de la guerra, en medio de los problemas, en medio de la dificultad, en medio cuando se levantan contra él levanta esa palabra poderosa de confianza en el Señor. ¿Y cómo funciona? Funciona muy fácil. En el primer libro del profeta Samuel, el cronista, el escritor sagrado, nos declara a nosotros un pasaje tan extraordinario de un hecho real de David el rey. David el rey acaba de ser ungido como rey de Israel, y al ser ungido como rey de Israel, inmediatamente los filisteos se levantan contra él. Dice que van a un valle de Refaín y allí inundan a ese valle de ejército. Era un ejército muy grande, pero lo primero que hace David en la confianza plena en la autoridad, Dios le ha dado la autoridad a David. David estaba en la guerra y Dios lo había respaldado y él salía a la guerra, pero él nunca se separaba de la voluntad perfecta de Dios, nunca se separaba del amor perfecto de Dios. David cometía errores como cualquiera de nosotros, pero él confiaba en el perfecto amor del Señor, y en esa confianza del perfecto amor del Señor le pregunta frente a ese ejército de los filisteos: Dios, Señor, iré frente a ellos. Y Dios le dice: ve, pelea contra ellos. Va y pelea y obtiene una grande victoria en ese momento. Eso es la confianza plena en el Señor. Aun cuando Dios nos ha ordenado, aun cuando Dios nos regala un día nuevo, aun cuando Dios nos regala cosas nuevas, siempre tenemos que estar pegados a Él. En el día nuevo tenemos que darle gracias a Dios por ese día que nos regala. En las circunstancias, cuando enfrentamos algo y tuvimos el triunfo o estamos en la lucha, ahí estamos pegados a Él. Cuando estamos ya obtuvimos la victoria, a la gloria y la honra es para el Señor. Siempre nosotros tenemos que glorificar al Señor, estar pegados con Él, y Él operará a favor de nosotros. Él nos dará la grande victoria a favor de nuestra vida. Por eso David obtiene esa grande victoria. Pero siempre que uno tiene una victoria, el enemigo no se queda quieto. Dice que los filisteos fueron y se rearmaron nuevamente y van a hacer guerra. David ya había obtenido la respuesta de Dios, que enfrentara a los enemigos, que fuera porque él lo había derrotado. Y él no fue ciegamente nuevamente a enfrentarse. No, ellos se rearmaron, se ubicaron nuevamente, pero él vuelve a consultar a Dios. En los momentos importantes de nuestra vida, para que funcione la autoridad de la palabra que Dios ha puesto por cabeza a la iglesia, tenemos que estar pendientes, siempre agarrados de lo que Dios va a delinear o a autorizar en nuestra vida. David pidió nuevamente autorización
autorización a Dios y Dios se le da la autorización. Y cuando Dios lo autoriza nuevamente, pero ya le ha dado una estrategia diferente, no esté ahí, pero cuando escuche marcha de ejército como sobre la balsamera, ahí sí ataque. Le dio una estrategia a Dios. Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Dios siempre nos va a mostrar la salida, pero tenemos que pegarnos a Él. En medio de los sueños, de las metas, de los anhelos que nosotros tenemos que tener la confianza y poner al Señor. David, ese Salmo 110 fue construido de acuerdo a lo que él estaba viviendo. Él estaba viviendo luchas, guerras, dificultades, que los enemigos se levantaban, y cuando se levantaba él siempre consultaba al Señor. En los errores propios él consultaba a Dios y Dios le traía la bendición maravillosa a favor de su vida. Por eso es tan importante para nosotros buscar la presencia del Señor en medio de los tiempos. Así sean tiempos gloriosos, busquemos al Señor. Así sean tiempos de lucha, busquemos la presencia maravillosa del Señor, y ese perfecto amor del Señor nunca nos abandonará. Sí, Señor, y es que nosotros vemos, pastor, realmente a través de la palabra que David, aunque era un hombre que tenía mucha sabiduría porque iba siempre a la victoria, él no se conformaba con simplemente decir ya sé cómo hacer las cosas. No, él buscaba, dice la palabra, que David siempre consultaba al Señor, es decir, que buscaba la dirección, así como nos acaba de poner el ejemplo el pastor. 2 veces tuvo que pelear en ese misma de estas 2 batallas contra los filisteos, pero la estrategia fue totalmente diferente. ¿Quién lo guió esta estrategia? El Señor. Así que nosotros no podemos decir, como la vez pasada yo hice esto, entonces ahora vuelvo y lo hago. No, lo que yo tengo que ir es lo que hacía David, ir a consultar al Señor. ¿Cómo voy a consultar al Señor? Pues voy en oración, de rodillas. El Señor sabe lo que yo estoy pasando, pero le voy a decir lo que yo estoy pasando, mi problema, y le voy a preguntar, porque así como David lo hacía, Señor, ¿iré delante de los filisteos? ¿Haré esto o no lo haré? Porque él le preguntaba al Señor, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que ir en oración, de rodillas en oración, y decirle, Señor, ¿qué debo hacer con este problema? ¿Cómo me aconsejas tú que yo debo actuar? Sabe, mucha gente dice que no ha escuchado la voz de Dios, pero ¿sabe por qué no escucha la voz de Dios? Porque no le pregunta a Dios, porque no le consulta a Dios. Entonces, pues, ¿cómo le va a hablar Dios si no le pregunta nada ni le consulta? Cuando nosotros le consultamos a Dios, cuando nosotros le preguntamos a Dios qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer para resolver nuestro problema, ahí el Señor nos va a dar la estrategia, ahí el Señor nos va a dar la revelación de lo que nosotros debemos hacer, y entonces es la única manera que nosotros vamos a encontrar la respuesta. Aleluya. Cada día tenemos que confiar en Dios, cada momento tenemos que confiar en Dios, tenemos que descansar en Dios, tenemos que confiar plenamente que Él lo hará también a favor de cada uno de nosotros. Cuando nosotros confiamos en Él, tenemos que tener la seguridad que Él cuida de cada uno de nosotros, que Él mismo, que hizo proezas en la antigüedad con hombres y mujeres, también lo hará con nosotros. También por eso Él nos da la seguridad a cada uno de nosotros como hijos que nos sacará adelante. Él nos da la seguridad a cada uno de nosotros que nos va a bendecir. Él nos da la seguridad a cada uno de nosotros que no nos dejará ni nos desamparará, que está siempre con nosotros. Por eso, en medio de lo que estás pasando, ya la palabra te ha dicho en esta noche que vas a salir en victoria. En esas metas, esos sueños que no se han hecho realidad, ahí péguese a la mano poderosa del Señor y vamos a salir adelante. Vamos a orar, empezando a entregar todas nuestras cosas en el Señor. Padre, te pedimos perdón porque todo lo que hemos cometido en el pasado, de equivocaciones, sabemos que tu perfecto amor siempre ha estado acobijándonos. Sabemos que David confiaba plenamente al Señor, que él también cometía errores, pero iba delante de tu presencia, se humillaba, y tu misericordia gloriosa, Señor, lo amparaba, lo protegía, porque tu amor es sobre todas las cosas, Dios. Tu amor es tan grande que nos amó aun cuando nosotros hemos fallado, Dios. Por eso te pedimos en esta noche, Señor, que nos perdone por las cosas y actos que hemos realizado sin la autorización tuya. Y hemos cometido errores, Señor, por nuestro mal comportamiento, porque no somos perfectos, pero lo único perfecto que nosotros sabemos que funciona a favor de nuestra vida es tu perfecto amor.
Es algo perfecto que traes a favor de cada uno de nosotros, ese amor maravilloso. Que aun cuando nosotros fallamos, Señor, haciendo las cosas de nuestra fuerza, ahí estuviste, Señor, respaldándonos, guiándonos, haciendo que cada uno de nosotros nos fortalezcamos cada día más y más en ti, Señor. Por eso esa autoridad, ese poder, Señor, en medio de esta dificultad, en medio de lo que no hemos visto, de nuestros sueños, nuestros anhelos, sabemos que hoy lo entregamos delante de ti, Señor. Y así como David decía, Dios, iré a la guerra, nosotros también pronunciamos en esta noche, declarando la palabra de fe, Dios, esa sanidad está en tus manos. Dios, ese problema me vas a delinear cómo tengo que salir, Dios. Voy a confiar en mi familia, en ti, Dios. Voy a confiar mi economía en ti, Dios. Voy a confiar el ministerio en ti, mi vida espiritual en ti, mis actos, Señor, en ti. Antes de que ejecutar cualquier cosa, Señor, la coloco delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravillosa bendición que podamos nosotros participar de esa palabra gloriosa. También vamos a pactar con el Señor en esa cajita de fe, esa ofrenda que damos al Señor. Vamos a orar para que Dios sea bendiciéndonos. A Moisés, cuando estaba allí al pueblo de Israel, lejos, se les decía en un canasto, aparten para lo del Señor y cuando vayan a la casa lo llevan. Eso hacemos nosotros en ese servicio virtual y el día domingo lo traemos aquí al Alfolí. Padre y maravilloso Dios, te pedimos que bendiga esta ofrenda, ese pacto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe bendiciendo, que la maravillosa paz del Señor Jesús esté siempre en sus corazones. Dios trae paz a tu corazón. Bendiciones, iglesia.